En el silencio de una biblioteca en Ámsterdam, mientras el sol de mediados del siglo XVII proyectaba sombras alargadas sobre los volúmenes prohibidos, un hombre de mirada penetrante y manos manchadas de tinta sostenía entre sus dedos el peso de una herejía destinada a sacudir los cimientos de la fe occidental. Baruch Spinoza, el judío expulsado, el filósofo maldito, el pulidor de lentes que afilaba su razón contra las piedras más duras del dogma, había descubierto algo que la Iglesia católica y las sinagogas por igual habían ocultado durante milenios bajo capas de interpretación, miedo y manipulación sagrada. ¿Qué había visto este hombre que millones de creyentes se negaban a ver? ¿Por qué su nombre sería pronunciado en susurros durante siglos como sinónimo de blasfemia y peligro? La respuesta yace en el corazón mismo de la narrativa fundacional del cristianismo, en esa historia primordial que ha moldeado la conciencia de Occidente con más fuerza que cualquier emperador o conquistador: el pecado original. Pero Spinoza no vio en el Génesis lo que los sacerdotes predicaban desde sus púlpitos dorados. No vio culpa heredada, no vio una maldición divina transmitida de generación en generación como una enfermedad del alma. Vio otra cosa, algo mucho más perturbador para quienes habían construido imperios teológicos sobre la base del miedo y la vergüenza humana. Vio una alegoría de la condición natural del hombre, una metáfora sobre el conocimiento y la libertad, una fábula sobre la inevitable transición de la inocencia a la conciencia. Y en esa visión alternativa, en esa lectura herética del texto sagrado, se escondía una verdad tan poderosa y tan peligrosa que amenazaba con desmantelar todo el aparato de control espiritual que la Iglesia había perfeccionado durante 15 siglos. ¿Por qué la humanidad teme tanto a la verdad? Esta pregunta resuena en cada página que Spinoza escribió, en cada argumento que construyó con la precisión de un geómetra y la audacia de un profeta. Porque la verdad, cuando finalmente se revela, no viene a confirmar nuestros prejuicios ni a validar nuestras construcciones dogmáticas. La verdad llega como un terremoto que sacude los templos, como una luz cegadora que disuelve las sombras confortables donde hemos aprendido a vivir. Y la verdad sobre el pecado original, según la interpretación espinociana, era devastadora en su simplicidad y radical en sus implicaciones. No había caída, no había transgresión cósmica, no había desobediencia que condenara a toda la descendencia de Adán a nacer manchados por una culpa que no cometieron. Había, en cambio, una transición necesaria, un paso inevitable en el desarrollo de la conciencia humana. El árbol del conocimiento del bien y del mal no era una trampa divina ni una tentación diabólica, sino el símbolo de la maduración intelectual, el momento en que el ser humano descubre su capacidad de discernir, de juzgar, de elegir. ¿Cómo puede ser pecado el despertar de la razón? ¿Cómo puede ser maldición el nacimiento del pensamiento crítico? Estas preguntas, formuladas con la contundencia lógica que caracterizaba todo el trabajo de Spinoza, golpeaban como martillos contra las columnas del dogma cristiano. Porque si el pecado original no era una culpa heredada, sino una etapa natural del desarrollo humano, entonces toda la arquitectura soteriológica del cristianismo se derrumbaba. La redención se volvía innecesaria si no había culpa que redimir. El sacrificio de Cristo perdía su sentido expiatorio si no había deuda que pagar. El infierno se convertía en una ficción aterradora inventada para controlar conciencias. Y el poder de la Iglesia, ese inmenso poder construido sobre la promesa de salvación y la amenaza de condenación, se revelaba como lo que Spinoza siempre supo que era: un instrumento de dominación política disfrazado de autoridad espiritual. La historia de cómo llegamos a esta interpretación del pecado original, esa lectura que Agustín de Hipona codificaría en el siglo V y que Tomás de Aquino refinaría en el XIII, es en sí misma una narrativa de construcción teológica, de debates encarnizados, de concilios que decidían verdades eternas mediante votos mayoritarios. En los primeros siglos del cristianismo, la cuestión del pecado de Adán y sus consecuencias para la humanidad no era un asunto cerrado. Había voces, importantes y respetadas, que veían en el relato del Génesis algo muy diferente de lo que eventualmente se convertiría en doctrina oficial. Orígenes de Alejandría, uno de los teólogos más brillantes de la antigüedad cristiana, interpretaba la historia de Adán
como una alegoría del alma humana, descendiendo desde la contemplación espiritual hacia la materialidad. Para él, la caída no era un evento histórico, sino un símbolo del proceso mediante el cual las almas preexistentes eran encarnadas en cuerpos físicos. ¿No es fascinante que una de las mentes más luminosas del cristianismo primitivo nunca consideró el pecado original como lo entendemos hoy, pero Orígenes fue declarado hereje póstumamente? Sus obras fueron quemadas, su memoria fue manchada, y sus ideas sobre el Génesis fueron borradas del canon ortodoxo. ¿Por qué? Porque su interpretación, como la de Spinoza siglos después, no servía a los intereses del poder eclesiástico emergente, no generaba suficiente culpa, no producía suficiente dependencia, no justificaba suficientemente la necesidad de mediadores institucionales entre el hombre y Dios. Fue Agustín quien le dio al pecado original su formulación más oscura y psicológicamente devastadora. Este hombre brillante, atormentado por su propia sexualidad y su pasado maniqueo, proyectó sus conflictos internos sobre toda la raza humana. Para Agustín, Adán no solo había desobedecido a Dios, sino que había corrompido la naturaleza humana misma en un nivel ontológico. Cada ser humano nacía ya condenado, ya culpable, ya merecedor del infierno simplemente por haber sido concebido. La gracia divina no era un don generoso, sino la única tabla de salvación en un océano de condenación inevitable. Y esa gracia, convenientemente, solo podía ser administrada a través de los sacramentos de la Iglesia. ¿Ven el diseño? ¿Ven la arquitectura de control que se construye sobre esta base? Si nacemos culpables, necesitamos redención. Si necesitamos redención, necesitamos un redentor. Si necesitamos un redentor, necesitamos su representante en la tierra. Y así, mediante una cadena lógica que parte de una premisa cuestionable, se establece la necesidad absoluta de la autoridad eclesiástica. Spinoza vio esta cadena con claridad cristalina. Vio cómo cada eslabón estaba forjado no por revelación divina, sino por necesidad política. Vio cómo la teología del pecado original era en el fondo una teología del poder, un sistema diseñado no para elevar al ser humano, sino para mantenerlo en un estado permanente de dependencia espiritual. Pero retrocedamos aún más en el tiempo, hasta las páginas mismas del Génesis, hasta esa narrativa primordial que se escribió en hebreo antiguo hace casi 3000 años, probablemente durante el período del exilio babilónico, cuando el pueblo judío estaba tratando de dar sentido a su identidad y su destino. ¿Qué encontramos cuando leemos el texto sin los lentes de siglos de interpretación cristiana? Encontramos una historia notablemente ambigua, llena de elementos que no encajan fácilmente con la lectura de Agustín. Encontramos a un Dios que parece temer que el hombre se vuelva demasiado semejante a él. He aquí el hombre ha llegado a ser como uno de nosotros, conocedor del bien y del mal. Ahora pues que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida, y coma y viva para siempre. Estas son palabras extrañas viniendo de un Dios supuestamente omnipotente y benevolente. ¿Por qué temer que el hombre alcance conocimiento? ¿Por qué expulsar a Adán y Eva del Edén no como castigo por su pecado, sino como medida preventiva para que no accedan a la inmortalidad? Spinoza leyó estos versículos con la mente de un filósofo que se negaba a doblegarse ante la autoridad de la tradición interpretativa, y lo que vio fue profundamente perturbador. Vio a un Dios antropomórfico, limitado, celoso de su poder, temeroso de la evolución humana. Vio, en otras palabras, una proyección humana de relaciones de poder verticales, un reflejo de las estructuras sociales patriarcales y autoritarias de la antigüedad. ¿Qué significa que un dogma se derrumbe ante la razón? Significa que las construcciones teológicas, por más elaboradas y antiguas que sean, son precisamente eso: construcciones, artefactos culturales, no verdades eternas dictadas por una voz celestial. La serpiente del Génesis es quizás el personaje más incomprendido de toda la narrativa. La tradición cristiana la identificó con Satanás, con el diablo, con el principio del mal cósmico, pero el texto hebreo original no dice nada de eso. La serpiente es simplemente descrita como el más astuto de todos los animales del campo que Yahvé Dios había hecho. Es una criatura, parte de la creación divina, no un ángel caído ni un demonio primordial.
Y lo que esta serpiente hace es notable. No miente a Eva, no la engaña con falsedades. Al contrario, le dice una verdad que Dios había ocultado. Cuando le dice que no morirán si comen del fruto, tiene razón. Adán y Eva no mueren ese día como Dios había amenazado. Cuando le dice que sus ojos se abrirán y serán como dioses, conocedores del bien y del mal, también tiene razón. Eso es exactamente lo que sucede, y el propio Dios lo confirma después. Entonces, ¿quién está diciendo la verdad en el Edén y quién está usando amenazas y ocultamiento? Esta pregunta es tan explosiva que la mayoría de los creyentes ni siquiera se permiten formularla, pero Spinoza la formuló, la examinó, la desplegó en todas sus implicaciones devastadoras. Si la serpiente es el personaje que dice la verdad, si el conocimiento es el verdadero objetivo de la narrativa, si la expulsión del Edén es realmente una graduación hacia la madurez consciente, entonces toda la mitología cristiana del pecado, la redención y la salvación se construye sobre una lectura errónea, o peor aún, sobre una tergiversación intencionada del texto original. ¿No será que la verdadera fe comienza cuando las certezas se quiebran? Esta pregunta nos lleva al corazón de la crítica spinoziana a la religión institucionalizada, porque Spinoza no era un ateo simple que negaba la existencia de Dios. Era algo mucho más peligroso. Un panteísta que identificaba a Dios con la naturaleza misma, con el orden eterno e inmutable del universo, con la substancia infinita de la que todo emana y a la que todo pertenece. En su sistema filosófico, Dios no es un ser personal que se enoja, que castiga, que premia, que exige adoración. Dios es la totalidad de lo que existe, la causa inmanente de todas las cosas, la necesidad absoluta que se despliega en infinitos modos y atributos. Un Dios así no tiene necesidad de crear prohibiciones arbitrarias ni de castigar transgresiones. Un Dios así no puede verse ofendido por la desobediencia humana porque la desobediencia misma, como todo lo que ocurre, es una expresión necesaria de la naturaleza divina. ¿Ven hacia dónde nos lleva esto? Si Dios es naturaleza, si todo lo que sucede necesariamente, entonces el pecado original no puede ser una falla moral cósmica, sino simplemente un momento en el desarrollo natural de la conciencia humana. La distinción entre bien y mal no es una categoría ontológica inscrita en el tejido del universo, sino una construcción de la mente humana, útil para la navegación social, pero sin fundamento metafísico absoluto. En algún lugar entre las páginas del Tratado Teológico Político que Spinoza publicó anónimamente en 1670, arriesgando su vida y su ya precaria reputación, hay un pasaje que resume con claridad meridiana su posición sobre el pecado original y, sobre todo, el edificio dogmático construido sobre él. Spinoza argumenta que las leyes de Dios, contrario a lo que enseñan los teólogos, no son decretos arbitrarios, sino las leyes mismas de la naturaleza. Lo que llamamos pecado no es una transgresión contra la voluntad divina, sino un comportamiento que contradice nuestra propia naturaleza y que, por tanto, nos conduce al sufrimiento. En este marco, la desobediencia de Adán no fue un acto de rebelión cósmica, sino un paso necesario en el camino hacia la autoconciencia. El conocimiento del bien y del mal, lejos de ser una maldición, fue el nacimiento de la moralidad misma, la capacidad de distinguir entre lo que nos perfecciona y lo que nos degrada. ¿Por qué la Iglesia teme más a las dudas que a las herejías? Porque las dudas son el principio de la investigación racional, y la investigación racional, cuando se aplica rigurosamente a las escrituras y los dogmas, revela las contradicciones, las incoherencias, los préstamos de otras tradiciones, las manipulaciones textuales, toda la evidencia histórica de que estas doctrinas son productos humanos, contingentes, modificables, no verdades eternas reveladas, por un Dios inmutable. Spinoza demostró que las escrituras mismas, cuando se leen cuidadosamente, sin prejuicios dogmáticos, no apoyan las interpretaciones ortodoxas. Demostró que hay múltiples voces en la Biblia, contradicciones flagrantes, estilos literarios diferentes, que indican claramente una composición humana extendida a lo largo de siglos por múltiples autores con agendas diferentes. Quizás en este momento
Mientras estas palabras fluyen hacia ustedes a través del tiempo y el espacio digital, mientras estas ideas heréticas se plantan como semillas en jardines que las ortodoxias consideran bien cuidados, sea apropiado hacer una pausa y recordar que esta búsqueda de la verdad es una empresa colectiva, un esfuerzo que trasciende las fronteras geográficas y las diferencias culturales, donde quiera que estén, en qué ciudad se encuentren, en qué país reside su vida en este instante preciso, qué hora marca el reloj en su rincón del mundo mientras escuchan estas reflexiones sobre el más antiguo de los mitos occidentales. Todo eso forma parte de esta conversación que Spinoza inició hace más de 3 siglos y que continúa resonando, porque las preguntas que planteó no han sido respondidas, solo suprimidas. Les invito a que compartan en los comentarios desde dónde nos acompañan, qué hora es en su realidad particular mientras exploran estas ideas que una vez fueron consideradas tan peligrosas que podían llevar a un hombre a la hoguera. Y si encuentran valor en esta búsqueda compartida de comprensión, si sienten que estas reflexiones merecen ser escuchadas por otros, consideren compartir este viaje con alguien cercano, con un amigo o familiar cuya mente esté abierta a cuestionar, con la sincera esperanza de que el conocimiento y la claridad traigan bendiciones a sus vidas y a las de sus seres queridos. Porque el legado de Spinoza no es solo filosófico, sino profundamente humano. La convicción de que la verdad, por dolorosa o perturbadora que sea, es siempre preferible a la ilusión confortable, y que el ejercicio honesto de la razón es la más alta forma de devoción espiritual. El contexto histórico en el que Spinoza desarrolló su crítica radical del pecado original no puede ser ignorado si queremos entender la valentía y la radicalidad de su posición. La Europa del siglo XVII era un continente todavía sangrante por las guerras religiosas, donde católicos y protestantes se mataban mutuamente con fervor piadoso, cada facción convencida de poseer la verdad absoluta y de que exterminar a los herejes era un servicio a Dios. La Inquisición española todavía quemaba judíos conversos sospechosos de mantener prácticas judaicas en secreto. Los tribunales protestantes condenaban a muerte a quienes negaban la Trinidad o cuestionaban la autoridad de las Escrituras. En Ginebra, la ciudad de Calvino, Miguel Servet había sido quemado vivo por atreverse a discutir doctrinas trinitarias. En este contexto de intolerancia absoluta, de terror teológico, de violencia sacralizada, Spinoza se atrevió a sugerir que tal vez, solo tal vez, todas estas facciones estaban equivocadas en sus premisas fundamentales, que tal vez el pecado original, ese concepto sobre el cual se había construido tanto sufrimiento y tanta culpa, era una ficción interpretativa. ¿Qué clase de valor se necesita para pronunciar tales ideas cuando el precio puede ser el exilio, la pobreza, el ostracismo total, incluso la muerte? Spinoza ya había probado el sabor del rechazo absoluto. A los 23 años, en 1656, la comunidad judía de Ámsterdam lo había excomulgado con un cherem de una severidad inusual, una maldición que lo separaba completamente de su pueblo y su familia. ¿Y cuál había sido su crimen? Dudar, preguntar, cuestionar las contradicciones en las Escrituras, sugerir que Dios podría ser corpóreo, negar la inmortalidad personal del alma, tal como la enseñaba la tradición rabínica. La maldición pronunciada contra Spinoza es un documento escalofriante que revela la profundidad del miedo que las autoridades religiosas sienten hacia el pensamiento libre. Con el juicio de los ángeles y la sentencia de los santos, excomulgamos, expulsamos, execramos y maldecimos a Baruch de Spinoza. Maldito sea de día y maldito sea de noche, maldito cuando se acuesta y maldito cuando se levanta, maldito cuando sale y maldito cuando regresa. Que el Señor nunca lo perdone, que el Señor encienda su ira contra este hombre y traiga sobre él todas las maldiciones escritas en el libro de la ley. Y el crimen que merecía tal furia apocalíptica era simplemente pensar de manera diferente, atreverse a aplicar la razón a los textos sagrados, negarse a aceptar como verdades eternas lo que claramente eran construcciones históricas contingentes. Después de este rechazo total, Spinoza tuvo que ganarse la vida puliendo lentes, un oficio humilde para un intelecto sobrenatural. Pero en esa humildad forzada hay una ironía hermosa. El hombre que pulía cristales para mejorar la visión física
estaba simultáneamente puliendo las herramientas conceptuales que mejorarían la visión intelectual de la humanidad. Sus lentes ópticas permitían ver más claramente el mundo material. Sus argumentos filosóficos permitían ver más claramente las estructuras de poder y manipulación que se escondían detrás de las doctrinas religiosas. Spinoza vivió sus últimos años en La Haya, en habitaciones alquiladas, con pocos visitantes, escribiendo obras que sabía que probablemente no se publicarían hasta después de su muerte. Y así fue. La Ética, su obra maestra, ese tratado geométrico sobre Dios, la naturaleza humana y el camino hacia la felicidad, solo vio la luz pública en 1677, el mismo año de su muerte, a los 44 años, probablemente de tuberculosis, agravada por la inhalación de polvo de vidrio durante su trabajo como pulidor de lentes. Murió pobre, casi solo, pero intelectualmente libre de una manera que pocos seres humanos han logrado. No se doblegó, no se retractó, no buscó reconciliación con las autoridades que lo habían condenado. Mantuvo hasta el final su compromiso con la verdad tal como la veía, sin importar el costo personal. Y esa verdad incluía una reinterpretación radical del pecado original que lo despojaba de todo su poder psicológico y teológico. En el sistema espinociano, el conocimiento no es una caída sino una elevación. La conciencia del bien y del mal no es una maldición, sino el despertar de la capacidad moral. La expulsión del Edén no es un castigo, sino una liberación hacia la madurez. Y la naturaleza humana no está corrupta ni necesita redención externa, sino que posee en sí misma, como parte de la naturaleza divina, el potencial para la perfección y la beatitud. Pero ¿cómo llegó la Iglesia a construir toda su soteriología sobre el concepto del pecado original? La historia es compleja y revela mucho sobre cómo se forman los dogmas religiosos. En los Evangelios Jesús mismo nunca menciona el pecado original, ni una sola vez. Habla de pecado, sí, pero como acciones concretas que las personas cometen, no como una condición heredada de Adán. Pablo de Tarso, el verdadero arquitecto del cristianismo teológico, introduce por primera vez la comparación entre Adán y Cristo en su carta a los romanos. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Pero incluso aquí, la formulación es ambigua. ¿Está Pablo diciendo que todos heredamos la culpa de Adán, o simplemente que todos, como Adán, pecamos? Los primeros cristianos debatieron intensamente esta cuestión. Algunos, como Pelagio, un monje británico del siglo V, argumentaban que cada persona nace moralmente neutra y es responsable solo de sus propios actos, no de los pecados de antepasados míticos. ¿No es esta una posición mucho más coherente con la justicia básica? ¿Cómo puede un Dios justo condenar a bebés inocentes por algo que no hicieron? Pero Agustín, en su debate contra Pelagio, insistió en que sí, que cada ser humano nace ya condenado, ya merecedor del infierno, y que solo la gracia arbitraria de Dios puede salvarnos. Y Agustín ganó. No porque sus argumentos fueran más lógicos o más bíblicos, sino porque ofrecía una teología más útil para el poder eclesiástico emergente. El Concilio de Cartago en el año 418 condenó las enseñanzas de Pelagio y estableció como doctrina oficial que todos nacemos con el pecado original. El Concilio de Orange en 529 reafirmó esta posición. El Concilio de Trento en el siglo XVI, en respuesta a la Reforma Protestante, definió con aún más precisión la naturaleza del pecado original. Una privación de la justicia original, una inclinación al mal, una herida en la naturaleza humana que se transmite por generación natural, no por imitación. Los protestantes, a pesar de su ruptura con Roma, mantuvieron y en algunos casos intensificaron esta doctrina. Lutero y Calvino fueron aún más pesimistas que los católicos sobre la depravación humana resultante del pecado de Adán. Para Calvino, la humanidad caída era totalmente depravada, incapaz de ningún bien sin la intervención de la gracia. ¿Ven el patrón? En cada generación, en cada concilio, en cada reformulación teológica, la doctrina del pecado original se volvía más oscura, más psicológicamente devastadora, más útil como instrumento de control. Y en cada generación había voces disidentes que cuestionaban, que dudaban, que señalaban las contradicciones. Pero estas voces eran silenciadas,
sus escritos quemados, sus nombres manchados, sus ideas borradas de la historia oficial. Hasta que llegó Spinoza, armado no con autoridad eclesiástica ni con revelación divina, sino simplemente con la razón clara y el coraje de seguir sus argumentos hasta sus conclusiones lógicas, sin importar cuán heréticas parecieran. El método que Spinoza aplicó a las Escrituras era revolucionario en su momento, y sigue siendo perturbador hoy. Propuso que la Biblia debía ser leída como cualquier otro texto antiguo, con atención al contexto histórico, a las intenciones de los autores humanos, a las contradicciones y errores que inevitablemente aparecen en cualquier compilación de documentos escritos a lo largo de siglos por múltiples personas. Este método, que ahora llamamos crítica histórico-crítica y que es el estándar en los estudios bíblicos académicos, era pura herejía en el siglo XVII. Significaba tratar las Escrituras no como la palabra literal de Dios dictada a profetas pasivos, sino como literatura religiosa producida por seres humanos en contextos culturales específicos, reflejando las creencias, los prejuicios, las limitaciones de conocimiento de sus autores. Cuando aplicamos este método al Génesis, ¿qué encontramos? Encontramos una narrativa que muestra claros signos de haber sido compuesta durante o después del exilio babilónico, incorporando elementos de mitos mesopotámicos más antiguos como el Enuma Elish y el épico de Gilgamesh. Encontramos dos relatos de la creación en los primeros capítulos, contradictorios en detalles importantes que probablemente vienen de tradiciones diferentes que los compiladores finales decidieron incluir ambas sin intentar armonizarlas completamente. Encontramos un lenguaje antropomórfico que presenta a Dios caminando en el jardín, buscando a Adán como si no supiera dónde se había escondido, preguntándole qué había hecho como si no lo supiera ya. Este no es el Dios omnisciente y omnipresente de la teología sistemática posterior, sino una deidad más cercana a las divinidades de otras culturas antiguas del Medio Oriente. Y cuando leemos la historia del árbol del conocimiento, sin las lentes de la interpretación agustiniana, cuando nos permitimos ver lo que el texto realmente dice, en lugar de lo que nos han enseñado que dice, emerge una narrativa muy diferente. Es una historia sobre el crecimiento, sobre el paso de la inocencia infantil a la conciencia adulta. Adán y Eva en el jardín son como niños, obedientes pero sin comprensión real, protegidos pero limitados, seguros pero no libres. El acto de comer del fruto es el momento de la adolescencia de la humanidad, el momento en que cuestionamos la autoridad, cuando buscamos conocimiento propio, cuando nos arriesgamos a salir de la seguridad del hogar paterno para forjar nuestro propio camino. Sí, hay consecuencias, hay dolor, hay pérdida de la inocencia, pero también hay ganancia, la capacidad de pensar críticamente, de hacer elecciones morales, de crear significado, de construir civilizaciones. ¿No es esto precisamente lo que define a la humanidad? ¿No es el conocimiento, con todos sus peligros y responsabilidades, lo que nos separa de los animales y nos hace capaces de ciencia, arte, filosofía, amor consciente? La interpretación de Spinoza no nega que haya sufrimiento en el mundo, no niega que la condición humana esté llena de dolor y dificultad, pero niega que este sufrimiento sea un castigo divino por una transgresión ancestral. El sufrimiento es simplemente parte de existir en un mundo material, en un cuerpo finito, con necesidades y vulnerabilidades. La mortalidad no es una maldición, sino una característica de todo ser finito. El trabajo no es un castigo, sino la condición necesaria para la supervivencia de cualquier organismo. El dolor del parto no es una sentencia divina contra las mujeres, sino una consecuencia de la anatomía mamífera combinada con el gran tamaño del cerebro humano. En el sistema filosófico de Spinoza, expresado con precisión geométrica en su ética, el camino hacia la felicidad y la perfección no pasa por la redención de un pecado original, sino por el conocimiento adecuado de la naturaleza y nuestro lugar en ella. Hay tres tipos de conocimiento según Spinoza. El primero viene de la experiencia vaga y las opiniones recibidas, el segundo, de la razón que comprende las conexiones causales, y el tercero, el más elevado, es la intuición intelectual que comprende todas las cosas bajo el aspecto de la eternidad, subespecie aeternitatis. Este tercer tipo de conocimiento
es lo que Spinoza llama el amor intelectual de Dios, que no es una devoción emocional a una deidad personal, sino una comprensión clara de nuestra unidad con la naturaleza infinita, una percepción de que somos modos finitos de la substancia infinita, olas en el océano divino, que es todo lo que existe. En este estado de comprensión, el miedo desaparece, la culpa se disuelve, porque entendemos que todo lo que sucede, sucede necesariamente, que no hay libre albedrío en el sentido tradicional, sino determinación causal completa, que lo que llamamos bien y mal son simplemente perspectivas humanas sobre lo que nos ayuda o nos daña, sin realidad ontológica independiente. ¿Es esta una visión pesimista o liberadora? Para Spinoza era profundamente liberadora, porque si no hay pecado original que redimir, si nuestra naturaleza no está corrupta, sino simplemente es lo que es, entonces la tarea no es arrepentirnos y suplicar perdón, sino conocernos, desarrollar nuestras potencias, vivir de acuerdo con la razón, cultivar las pasiones alegres y minimizar las pasiones tristes, alcanzar la mayor perfección de la que somos capaces como seres naturales. Pero ¿por qué esta visión era tan intolerable para las autoridades religiosas? ¿Por qué Spinoza tuvo que ser silenciado, excomulgado, sus libros prohibidos, su nombre convertido en sinónimo de ateísmo y blasfemia? Porque su filosofía, si se aceptaba, destruía los fundamentos mismos del poder eclesiástico. Si no hay pecado original, no hay necesidad de bautismo para lavar la culpa heredada. Si no hay culpa heredada, no hay necesidad de confesión regular para mantener el alma limpia. Si no hay necesidad de sacramentos administrados por sacerdotes ordenados, entonces la Iglesia pierde su monopolio sobre la salvación. Si cada persona puede alcanzar la comprensión de Dios mediante el ejercicio de su propia razón, entonces los mediadores institucionales se vuelven superfluos. Si el conocimiento es el camino hacia la beatitud, entonces las universidades importan más que los seminarios, los filósofos más que los teólogos, los científicos más que los místicos. Y si Dios es la naturaleza misma, accesible a todos mediante la observación y el pensamiento, entonces ya no hay necesidad de revelación especial, de profetas autorizados, de escrituras sagradas interpretadas por autoridades autorizadas. Todo el edificio de la religión institucionalizada se revela como innecesario, como un obstáculo más que como una ayuda en el camino hacia la verdad y la felicidad. Es sorprendente que las iglesias y sinagogas de Europa se unieran en su odio hacia Spinoza. Es sorprendente que católicos y protestantes, calvinistas y arminianos, judíos ortodoxos y rabinos liberales, todos encontraran en Spinoza un enemigo común, porque Spinoza no estaba simplemente proponiendo una reforma de la religión existente. Estaba sugiriendo que la religión misma, en su forma institucional y dogmática, era una perversión de la verdadera espiritualidad, un obstáculo en el camino hacia el conocimiento genuino de Dios. El concepto del pecado original es particularmente pernicioso en sus efectos psicológicos sobre los creyentes. Desde la infancia, los niños criados en tradiciones cristianas son enseñados que son inherentemente pecaminosos, que su naturaleza es corrupta, que merecen castigo eterno simplemente por existir. Esta internalización de la culpa y la vergüenza tiene consecuencias devastadoras para el desarrollo psicológico. Crea personalidades escrupulosas que ven pecado en impulsos naturales. Genera ansiedad constante sobre el estado del alma propia. Produce una relación neurótica con el placer y el cuerpo, donde cada satisfacción natural se tiñe de culpa. La sexualidad en particular se convierte en un campo minado de prohibiciones y vergüenzas, precisamente porque Agustín asoció la transmisión del pecado original con el acto sexual mismo, con la concupiscencia que acompaña a la reproducción. ¿Qué daño incalculable ha causado esta doctrina a millones de personas a lo largo de los siglos? ¿Cuánto sufrimiento innecesario, cuánta represión destructiva, cuánta energía vital desperdiciada en luchas contra la propia naturaleza? Spinoza vio todo esto con claridad y propuso una alternativa radical: aceptar que somos seres naturales con necesidades y deseos naturales, que el placer no es pecaminoso, sino parte de nuestra expresión como modos finitos de la naturaleza infinita, que la tarea no es reprimir sino entender, no castigar sino cultivar,
No negar, sino integrar y dirigir nuestras pasiones mediante la razón hacia fines que aumenten nuestra potencia de actuar y nuestra alegría de existir. La recepción de las ideas de Spinoza en los siglos después de su muerte es una historia fascinante de influencia subterránea y reconocimiento eventual. Durante más de un siglo después de su muerte, su nombre era mencionado solo en susurros. Sus libros circulaban clandestinamente. Citarlo abiertamente podía arruinar una carrera académica. Pero lentamente, inexorablemente, sus ideas comenzaron a infiltrarse en el pensamiento europeo. Los filósofos de la Ilustración, especialmente en Francia y Alemania, leyeron a Spinoza con fascinación y horror. Voltaire lo atacó, pero también lo estudió intensamente. Diderot y los enciclopedistas franceses incorporaron elementos del spinozismo en su materialismo filosófico. En Alemania, Lessing admitió en privado ser spinozista, lo que causó un escándalo cuando se hizo público después de su muerte. Goethe se declaró influenciado por Spinoza. Hegel trató de superar el spinozismo, pero en el proceso reveló cuánto le debía. Los románticos alemanes encontraron en el panteísmo de Spinoza una alternativa al teísmo tradicional que resonaba con su sensibilidad poética. Y gradualmente, muy gradualmente, la lectura spinoziana de las Escrituras comenzó a ganar terreno. Los académicos bíblicos del siglo XIX, especialmente en Alemania, desarrollaron métodos de crítica histórica que validaban muchas de las intuiciones de Spinoza sobre la composición humana y gradual de los textos bíblicos. Y en el siglo XX, después de que Nietzsche proclamara la muerte de Dios y Freud desenterrara las motivaciones psicológicas inconscientes detrás de la religión, la posición de Spinoza ya no parecía tan escandalosa. Hoy, en círculos académicos serios, pocos eruditos bíblicos defienden una lectura literal del Génesis o la doctrina tradicional del pecado original en su formulación agustiniana. La biología evolutiva ha demostrado que no hubo un primer hombre y una primera mujer, sino una población ancestral de homínidos que gradualmente evolucionaron hacia el Homo sapiens. La genética ha demostrado que no podemos descender todos de dos individuos. La arqueología ha demostrado que no hubo un Edén geográfico ni una expulsión histórica. Y la psicología ha demostrado que los niños no nacen moralmente corruptos, sino moralmente neutros, capaces tanto de empatía como de crueldad, moldeados enormemente por su entorno y experiencias. Pero aquí está lo extraño y perturbador. A pesar de toda esta evidencia, a pesar de que las premisas empíricas de la doctrina del pecado original han sido completamente desacreditadas, millones de personas todavía la creen. ¿Por qué? Esta es la pregunta que Spinoza habría encontrado más fascinante. ¿Por qué persisten las creencias cuando la evidencia las contradice? Su respuesta habría sido que las creencias religiosas no se sostienen principalmente por su verdad, sino por su utilidad psicológica y social. El pecado original persiste porque sirve a funciones psicológicas profundas, ofrece una explicación simple para el mal y el sufrimiento en el mundo, proporciona un marco narrativo para entender la condición humana y, lo más importante, genera el tipo de ansiedad que hace que las personas busquen alivio en las instituciones religiosas que ofrecen redención. Es un sistema autorreforzante. La doctrina crea el problema, la culpa y el miedo, y luego la Iglesia ofrece la solución, los sacramentos y la salvación. Y mientras este ciclo continúe funcionando, mientras las personas sigan sintiendo esa ansiedad existencial que la doctrina genera tan eficientemente, la creencia persistirá independientemente de la evidencia racional en su contra. Spinoza entendió que combatir creencias religiosas arraigadas con argumentos racionales era una batalla difícil, porque las creencias no se sostienen principalmente en la parte racional de la mente, sino en las emociones, en los miedos y esperanzas que son mucho más poderosos que la lógica. Por eso su estrategia no era simplemente refutar el pecado original, sino ofrecer una alternativa completa, una visión del mundo que ofreciera sentido, propósito y consuelo sin requerir culpa o redención, sin necesitar autoridades eclesiásticas o textos sagrados infalibles. La segunda parte de esta exploración debe adentrarse más profundamente en el conflicto fundamental entre fe y razón, entre autoridad y autonomía, entre dogma y investigación libre,
porque la batalla sobre el pecado original es solo una manifestación de una guerra más amplia sobre quién tiene el derecho de determinar la verdad. ¿Son los textos antiguos, interpretados por autoridades religiosas tradicionales, la fuente de verdad? ¿O es la razón humana, aplicada sistemáticamente a la evidencia disponible, el único tribunal legítimo para juzgar las afirmaciones sobre la realidad? Spinoza apostó todo en la segunda opción. Su vida entera fue una demostración práctica de que es posible, aunque difícil y costoso, vivir según la razón en lugar de según la autoridad recibida. Y su filosofía fue un intento sistemático de mostrar que una vida guiada por la razón no solo es posible, sino superior en todos los aspectos relevantes, que produce mayor felicidad, mayor comprensión, mayor libertad, que una vida sometida a dogmas irracionales. Pero para entender completamente el desafío que Spinoza representaba, necesitamos examinar con más cuidado exactamente qué estaba en juego cuando cuestionó el pecado original. No era simplemente una disputa técnica sobre la interpretación de un pasaje bíblico. Era una cuestión sobre la naturaleza misma de la humanidad, sobre si somos fundamentalmente buenos o malos, sobre si merecemos confianza o sospecha, sobre si el progreso humano es posible o si estamos condenados a repetir eternamente los mismos errores debido a una falla ontológica en nuestra constitución. La respuesta a estas preguntas determina el tipo de sociedades que construimos, las leyes que promulgamos, las instituciones que creamos, la forma en que tratamos a nuestros hijos, la manera en que entendemos el crimen y el castigo, nuestras expectativas sobre la posibilidad de reforma y mejora humana. Una sociedad construida sobre la creencia en el pecado original tiende hacia el autoritarismo, porque si la naturaleza humana es fundamentalmente corrupta, entonces necesitamos controles externos fuertes para prevenir el caos. Necesitamos autoridades que nos digan qué creer y cómo comportarnos, porque no se puede confiar en que las personas, dejadas a su propio criterio, elijan correctamente. Necesitamos amenazas de castigo severo, tanto terrenal como celestial, para mantener a raya los impulsos malignos que supuestamente hierven bajo la superficie de toda persona. Esta cosmovisión justifica la monarquía absoluta en política, la autoridad papal en religión, la disciplina estricta en educación, el castigo corporal en la crianza de niños. Es una visión profundamente pesimista que ve la libertad humana no como un valor, sino como un peligro. En contraste, una sociedad construida sobre la visión espinociana de la naturaleza humana, una visión que rechaza el pecado original y ve a los humanos como partes de la naturaleza ni inherentemente buenas ni malas, sino capaces de desarrollo y perfección mediante el conocimiento adecuado, tiende hacia formas más democráticas y liberales de organización. Si las personas son capaces de razonar correctamente cuando se les da la educación y la información adecuadas, entonces la tarea de las instituciones sociales no es controlar y reprimir, sino educar y facilitar. Si el conocimiento, no la gracia divina arbitraria, es el camino hacia la perfección, entonces la inversión en educación universal, en acceso a información, en libertad de pensamiento y expresión, se vuelve prioritaria. Si no hay autoridad eclesiástica con monopolio sobre la verdad, entonces la libertad religiosa, la separación de Iglesia y Estado, el derecho a disentir de opiniones mayoritarias, todo esto se vuelve no solo tolerable, sino esencial para el progreso humano. Spinoza vivió para ver los comienzos de este conflicto entre visiones del mundo en las guerras políticas de la República Holandesa del siglo XVII. Los Países Bajos en ese periodo eran relativamente liberales comparados con el resto de Europa, un refugio para disidentes religiosos y pensadores radicales de todo el continente. Pero incluso allí había tensiones constantes entre las facciones republicanas que favorecían mayor libertad y tolerancia, y las facciones orangistas más conservadoras que querían una autoridad centralizada, más fuerte aliada con la Iglesia reformada. Spinoza apoyó claramente el lado republicano. Su tratado teológico-político fue escrito en parte como una defensa de la libertad de filosofar, argumentando que un Estado que permite la libertad de pensamiento y expresión es más estable y próspero que uno que trata de imponer ortodoxia. El argumento es ingenioso. Spinoza sostiene que las creencias
no pueden ser controladas por la fuerza, porque las personas no pueden simplemente decidir creer algo. Las creencias son el resultado de razonamientos y experiencias, no de actos de voluntad. Por lo tanto, intentar imponer creencias mediante leyes y castigos es no solo tiránico, sino inútil. Lo único que se logra es que las personas oculten sus verdaderas creencias mientras las mantienen en privado, lo que genera hipocresía y desconfianza social. Es mucho mejor permitir la libertad de expresión y dejar que las ideas compitan en el mercado público, confiando en que la verdad eventualmente prevalecerá, porque la razón humana, cuando se le permite funcionar libremente, tiende hacia la verdad. ¿No es notable cuánto de esto suena moderno? ¿Cuánto de la filosofía política liberal posterior está ya presente en embrión en los escritos de Spinoza? Y sin embargo, estas ideas eran escandalosas en su tiempo, consideradas peligrosas no solo por las autoridades religiosas, sino también por muchos filósofos que pensaban que la mayoría de las personas no eran capaces de manejar la verdad y necesitaban las ficciones consoladoras de la religión para comportarse moralmente. Este paternalismo, la idea de que las masas necesitan ser engañadas para su propio bien, era común entre los intelectuales de la época. Incluso Hobbes, quien era casi tan herético como Spinoza en su filosofía política, pensaba que la religión era necesaria principalmente como herramienta de control social. Spinoza rechazó completamente este cinismo. Creía genuinamente que todas las personas, no solo una élite intelectual, eran capaces de alcanzar al menos cierto grado de comprensión racional, y que incluso aquellos incapaces de seguir argumentos filosóficos complejos podían beneficiarse de una religión simplificada basada en principios éticos básicos, el amor al prójimo y la práctica de la justicia, sin necesidad de dogmas complicados sobre la Trinidad, la redención o el pecado original. Esta fue su propuesta para una religión universal en el Tratado Teológico Político: retener de las tradiciones religiosas solo aquellos principios que promueven la justicia y la caridad, descartar todo lo demás como superstición histórica sin relevancia para la vida ética. ¿Suena esto como un compromiso cobarde? ¿Un intento de suavizar su herejía? En absoluto. Era aún más radical que simplemente negar la religión, porque sugería que la religión podía ser reformada, depurada, convertida en algo útil si se eliminaban todas las capas de dogma acumuladas a lo largo de los siglos. Y entre esas capas a eliminar, el pecado original ocupaba un lugar prominente, porque era precisamente el tipo de doctrina que no promovía ni la justicia ni la caridad, sino solo la culpa, el miedo y la dependencia de autoridades eclesiásticas. ¿Cómo respondieron los teólogos contemporáneos de Spinoza a sus argumentos? Mayormente, no respondieron en absoluto, al menos no públicamente. Simplemente lo denunciaron como ateo y hereje, sin dignarse a refutar sus argumentos específicos. Esta es siempre la estrategia del dogmatismo, cuando se enfrenta a críticas que no puede responder racionalmente. La demonización en lugar de la refutación, el ataque personal en lugar del debate intelectual. Llamaron a Spinoza ateo, aunque su Dios era en muchos sentidos más sublime e infinito que el Dios antropomórfico de la teología tradicional. Lo llamaron inmoralista, aunque su sistema ético era riguroso y exigente, quizás más exigente que cualquier moralidad basada en mandamientos externos. Lo llamaron peligroso para el orden social, aunque abogaba por la obediencia a las leyes civiles y el cultivo de virtudes que fortalecen la comunidad. Pero estos ataques revelaban más sobre los atacantes que sobre Spinoza. Revelaban el miedo profundo que sentían ante cualquier desafío serio a sus doctrinas fundamentales. Revelaban que sabían, aunque no lo admitieran, que sus posiciones no podían sostenerse en un debate racional abierto. Y revelaban que el poder de la Iglesia dependía precisamente de mantener ciertas cuestiones fuera del dominio del debate público, de preservar zonas sagradas donde la razón no podía penetrar, donde solo la fe y la autoridad tradicional tenían voz. El pecado original era una de esas zonas sagradas, quizás la más importante de todas, porque sobre ella se construía todo el edificio de la teología de la redención. Permitir que Spinoza cuestionara el pecado original era abrir una grieta por la cual eventualmente toda la estructura dogmática se derrumbaría. Pero hubo algunos que intentaron responder a Spinoza
con argumentos en lugar de denuncias. El más notable fue probablemente Lambert van Belthuizen, un médico y teólogo holandés que escribió una crítica del Tratado Teológico Político acusando a Spinoza de enseñar un ateísmo sutil disfrazado de piedad. La respuesta de Spinoza a van Belthuizen es un documento fascinante que revela mucho sobre su estrategia argumentativa. Spinoza se defiende de la acusación de ateísmo, explicando su concepto de Dios como substancia infinita, pero también señala que si por Dios se entiende un ser personal que gobierna el mundo con propósitos antropomórficos, entonces sí, él niega la existencia de ese Dios porque tal concepto contradice tanto la razón como la verdadera majestad divina. Sobre el pecado original específicamente, Spinoza es implacable. Pregunta cómo puede ser justo que niños inocentes sean condenados por un acto que no cometieron. Pregunta cómo puede ser coherente con la omnipotencia divina que Dios cree seres inevitablemente destinados al pecado y luego los castigue por ser exactamente como Él los hizo. Pregunta cómo puede reconciliarse la doctrina de la predestinación, que muchos calvinistas defendían, con cualquier noción significativa de justicia divina. Estas preguntas son devastadoras porque apuntan a contradicciones internas en la teología cristiana tradicional, contradicciones que los teólogos habían intentado resolver mediante distinciones cada vez más sutiles y abstractas, pero que nunca pudieron eliminar completamente. Y Spinoza tenía el genio cruel de formular estas contradicciones de la manera más clara y directa posible, sin permitir que se escondieran detrás de jerga técnica o apelaciones a misterios divinos incomprensibles. ¿Qué significa realmente la palabra pecado en el sistema filosófico de Spinoza? Significa simplemente una acción que contradice nuestra verdadera naturaleza y que, por tanto, disminuye nuestra potencia de actuar y nuestra capacidad de experimentar alegría. El pecado no es una ofensa contra Dios porque Dios, siendo la naturaleza infinita, no puede ser ofendido. Todo lo que sucede es una expresión necesaria de la naturaleza divina, incluyendo lo que nosotros llamamos pecado. Pero desde nuestra perspectiva como seres humanos finitos, ciertas acciones son dañinas para nosotros y para otros, y es útil designarlas como pecado o error no porque violen una ley cósmica, sino porque nos alejan de nuestra propia perfección. En este marco, el llamado pecado original no tiene sentido como categoría. No hay un pecado que se pueda heredar, porque el pecado no es una sustancia que se transmita de padres a hijos. Es simplemente un nombre para acciones particulares que tienen consecuencias negativas. Adán pudo haber cometido errores, suponiendo que Adán existiera como figura histórica en lugar de ser un personaje literario, pero esos errores murieron con él. Cada generación comienza de nuevo, con la misma naturaleza humana que incluye tanto capacidades para el bien como tendencias hacia el error, pero sin ninguna deuda moral heredada de antepasados míticos. Esta visión es liberadora en el sentido más profundo. Significa que cada persona es responsable solo de sus propias acciones, no de los pecados de sus padres o de toda la humanidad. Significa que el camino hacia la perfección está abierto a todos, no dependiendo de la gracia arbitraria de Dios, sino del desarrollo del conocimiento y la razón de cada individuo. Pero aquí encontramos una de las críticas más persistentes contra la filosofía de Spinoza, una crítica que todavía se escucha hoy. Si todo sucede necesariamente, si no hay libre albedrío en el sentido tradicional, si todas nuestras acciones son determinadas por causas anteriores en una cadena ininterrumpida que se remonta al infinito, entonces, ¿cómo puede haber responsabilidad moral? ¿Cómo podemos culpar a alguien por acciones que no pudo evitar? Esta es la objeción favorita de los defensores del libre albedrío libertario, la noción de que en cualquier momento dado podríamos haber elegido de manera diferente independientemente de todas las causas anteriores. Spinoza rechazaba completamente esta noción de libre albedrío como una ilusión basada en nuestra ignorancia de las causas que nos determinan. Nos sentimos libres, decía, solo porque somos conscientes de nuestros deseos, pero ignorantes de las causas que producen esos deseos. Es como una piedra que, si tuviera conciencia mientras cae, se imaginaría que está cayendo libremente porque desea caer, sin darse cuenta de que su movimiento está completamente determinado
por la gravedad y el impulso inicial. Pero esto no elimina la responsabilidad moral. Al contrario, la hace más coherente, porque incluso en un universo determinista, tiene sentido distinguir entre acciones que fluyen de la comprensión racional y acciones que fluyen de pasiones confusas. Tiene sentido educar, persuadir, castigar cuando es necesario, no porque las personas puedan elegir sobrenaturalmente, sino porque la educación, la persuasión y el castigo son causas que pueden modificar el comportamiento futuro. La responsabilidad moral no requiere libre albedrío libertario, requiere solo que seamos el tipo de seres que pueden ser influenciados por razones y consecuencias. Y aquí vemos uno de los aspectos más sutiles y brillantes de la crítica de Spinoza al pecado original. La doctrina tradicional, al insistir en que nacemos con una naturaleza corrupta que nos inclina irresistiblemente al pecado, en realidad socava la responsabilidad moral mucho más que el determinismo de Spinoza. Porque si estamos destinados a pecar debido a una falla ontológica heredada, entonces, ¿cómo somos realmente responsables de nuestros pecados? Agustín se dio cuenta de esta contradicción y trató de resolverla mediante distinciones complejas entre diferentes tipos de necesidad y libertad, pero nunca pudo escapar completamente de la trampa lógica que había creado. Si el pecado original nos inclina irresistiblemente al mal, entonces no podemos evitar pecar, y por tanto, no somos verdaderamente culpables. Pero si podemos evitar pecar, entonces el pecado original no nos inclina irresistiblemente, y por tanto, no es tan devastador como Agustín afirmaba. Los teólogos posteriores trataron de encontrar un punto medio, hablando de una inclinación al pecado que puede ser resistida con la ayuda de la gracia divina. Pero esto solo trasladaba el problema. ¿Por qué Dios da su gracia a algunos y no a otros? Si es por méritos humanos, entonces la salvación depende de obras, contradiciendo la doctrina de la gracia gratuita. Si es arbitrario, entonces Dios es injusto, condenando a algunos por una falla que Él mismo creó en ellos, y luego negándoles los medios para superarla. No hay salida coherente de este laberinto teológico. Spinoza simplemente cortó el nudo gordiano. No hay pecado original, no hay naturaleza corrupta, no hay necesidad de gracia sobrenatural. Hay solo naturaleza humana con sus potencias y limitaciones, capaz de perfección mediante el desarrollo del conocimiento, capaz de error por ignorancia y pasiones confusas. ¿Por qué entonces la doctrina del pecado original ha sido tan exitosa históricamente, tan duradera, tan resistente a la crítica? La respuesta de Spinoza sería que sirve a intereses poderosos de manera muy eficiente. Genera exactamente el tipo de psicología que hace que las personas sean dependientes de instituciones religiosas. Crea un problema que solo la Iglesia puede resolver. Es como un médico que primero te envenena y luego te vende el antídoto, excepto que en este caso el veneno es psicológico, la inoculación de culpa y miedo desde la infancia más temprana, y el supuesto antídoto son los sacramentos y doctrinas que mantienen a los creyentes en un estado de dependencia perpetua. Y hay otro aspecto, más sutil, pero igualmente importante. La doctrina del pecado original proporciona una explicación simple y satisfactoria psicológicamente para la existencia del mal y el sufrimiento en el mundo. Esta es la función que los teólogos llaman teodicea, la justificación de Dios ante la existencia del mal. Si Dios es todopoderoso, omnisciente y benevolente, ¿por qué existe el mal? La respuesta tradicional cristiana es que el mal no fue creado por Dios, sino que entró en el mundo a través del pecado humano. Adán pecó libremente, corrompiendo la naturaleza humana, y todo el sufrimiento subsecuente es consecuencia de esa corrupción original. Esto permite a los creyentes mantener su fe en la bondad de Dios mientras explican la evidente crueldad del mundo. Es una solución teológica elegante, excepto que no funciona lógicamente porque plantea más preguntas de las que responde. ¿Por qué Dios creó seres capaces de pecar si sabía que pecarían? ¿Por qué permite que generaciones inocentes sufran por el pecado de Adán? ¿Por qué no interviene para detener el mal si es todopoderoso y benevolente? Spinoza rechazó toda la empresa de la teodicea como mal planteada. El problema del mal solo surge si asumimos un Dios personal que es separado de la naturaleza y que podría intervenir, pero elige no hacerlo.
Si Dios es la naturaleza misma, si todo lo que sucede es una expresión necesaria de la esencia divina, entonces no hay problema del mal que resolver. Hay sufrimiento, sí, pero no porque Dios lo permita o lo castigue, sino simplemente porque somos seres finitos, en un universo material, donde las cosas inevitablemente chocan, donde los cuerpos se descomponen, donde los intereses entran en conflicto. El sufrimiento no requiere justificación teológica, simplemente es. Y nuestra tarea no es justificarlo o explicarlo mediante mitos sobre pecados ancestrales, sino minimizarlo mediante el conocimiento y la organización racional de la sociedad. Esta visión puede parecer fría o poco consoladora para aquellos acostumbrados a las narrativas religiosas tradicionales que prometen que todo tiene un propósito, que el sufrimiento será redimido en el más allá, que hay un plan divino que justifica cada dolor. Pero Spinoza argumentaría que su visión es en realidad más honesta y, en última instancia, más consoladora porque no promete falsos consuelos, pero sí ofrece un camino real hacia la reducción del sufrimiento mediante la comprensión de sus causas naturales. Y no carga a las víctimas del sufrimiento con la culpa adicional de pensar que su dolor es un castigo merecido por pecados propios o heredados. La relación de Spinoza con la tradición judía de la que fue expulsado es compleja y reveladora. El judaísmo, a diferencia del cristianismo, nunca desarrolló una doctrina elaborada del pecado original. Hay conciencia del pecado de Adán en los textos judíos, pero no la idea de que este pecado corrompa ontológicamente la naturaleza humana de todas las generaciones futuras. En el pensamiento judío tradicional, cada persona nace con una inclinación hacia el bien y una inclinación hacia el mal, el Yetzer Hatov y el Yetzer Hara, y la vida moral consiste en fortalecer la primera y controlar la segunda mediante el estudio de la Torá y la observancia de los mandamientos. No hay necesidad de redención de un pecado heredado porque no hay tal pecado. Cada persona es responsable solo de sus propias acciones y puede alcanzar la rectitud mediante su propio esfuerzo, con la ayuda de Dios, sí, pero no dependiendo de un sacrificio expiatorio ni de una gracia que transforma la naturaleza humana. ¿Por qué entonces los rabinos de Ámsterdam excomulgaron a Spinoza con tanta ferocidad? No por negar el pecado original, que nunca fue doctrina judía, sino por cuestionar cosas más fundamentales: la naturaleza personal de Dios, la autoridad divina de la Torá, la elección especial de Israel, la realidad de los milagros, la inmortalidad del alma individual. Pero hay una ironía aquí. Las ideas de Spinoza sobre la naturaleza humana estaban en algunos aspectos más cerca del judaísmo tradicional que del cristianismo. Su rechazo de la corrupción ontológica, su énfasis en el conocimiento y el esfuerzo humano como camino hacia la perfección, su falta de interés en sacrificios expiatorios o redentores sobrenaturales, todo esto resonaba más con la tradición judía que con la cristiana. Pero Spinoza fue más allá de ambas tradiciones al negar que hubiera cualquier revelación sobrenatural confiable, cualquier pueblo elegido, cualquier propósito divino especial para la humanidad más allá del que podemos descubrir mediante la razón. Y esto nos lleva a una de las preguntas más profundas que plantea la filosofía de Spinoza. ¿Puede haber moralidad sin religión revelada? ¿Puede haber propósito y significado en un universo naturalista donde no hay un Dios personal que nos ama, nos juzga y nos recompensa? La respuesta tradicional de creyentes de todas las tradiciones ha sido no, que sin Dios todo está permitido, que la moralidad se derrumba en nihilismo si no hay fundamento sobrenatural. Esta es la objeción de Dostoyevsky, anticipada por muchos críticos de Spinoza en su propia época, pero Spinoza demostró, tanto en teoría como en su propia vida, que esto es falso. La moralidad en su sistema no depende de mandamientos divinos, ni de promesas de recompensa celestial, ni de amenazas de castigo infernal. Depende de la comprensión de qué acciones aumentan nuestra potencia de actuar y nuestra alegría, y qué acciones las disminuyen. La ética spinociana es eudaimonista, centrada en el florecimiento humano, pero fundamentada en una comprensión naturalista de lo que significa florecer para un ser humano. No es subjetiva ni arbitraria. Hay hechos objetivos sobre qué tipo de vida conduce a la alegría duradera y qué tipo conduce al sufrimiento.
Hay verdades descubribles sobre qué virtudes fortalecen la comunidad humana y qué vicios la debilitan, y estas verdades pueden ser conocidas mediante la razón y la experiencia, sin necesidad de revelación sobrenatural. La justicia es necesaria, no porque Dios la mande, sino porque las sociedades no pueden funcionar sin ella. La compasión es virtuosa, no porque nos gane puntos en el cielo, sino porque los seres humanos que cultivan compasión viven vidas más ricas y satisfactorias que aquellos consumidos por el odio y la crueldad. El conocimiento es valioso, no porque nos salve de pecados heredados, sino porque expande nuestra comprensión y nuestra capacidad de actuar efectivamente en el mundo. ¿No es notable cómo esta ética naturalista de Spinoza anticipa tanto del pensamiento ético secular moderno? Desde los utilitaristas del siglo XIX hasta los consecuencialistas contemporáneos, desde los teóricos de la virtud neoaristotélicos hasta los psicólogos positivos que estudian el bienestar humano, hay elementos spinozianos en gran parte de la ética secular moderna. La idea de que podemos descubrir mediante la investigación empírica y el razonamiento filosófico qué constituye una buena vida humana, sin necesidad de recurrir a textos sagrados o autoridades religiosas, es una idea fundamentalmente spinoziana. Y el rechazo del pecado original es central para esta empresa, porque si comenzamos con la premisa de que la naturaleza humana está corrompida, que somos inherentemente pecaminosos y necesitamos redención sobrenatural, entonces la ética naturalista no puede despegar. Tenemos que comenzar, como Spinoza hizo, con la premisa de que la naturaleza humana es simplemente natural, ni buena ni mala en sí misma, pero capaz de desarrollo hacia la excelencia mediante el cultivo de la razón y las virtudes. Esta fue la premisa que los griegos antiguos habían mantenido, que Aristóteles había articulado en su Ética, pero que el cristianismo había abandonado con la doctrina agustiniana del pecado original. Spinoza, en cierto sentido, estaba recuperando una tradición ética más antigua y más saludable que el cristianismo había interrumpido, pero debemos ser honestos sobre las limitaciones y dificultades del proyecto spinoziano. Su sistema filosófico es notoriamente difícil, expresado en un lenguaje geométrico que pocos lectores comunes pueden penetrar. La ética se lee más como un tratado de matemáticas que como un libro de filosofía moral accesible. Spinoza era consciente de esto y sabía que su filosofía completa solo sería comprendida por una pequeña élite intelectual. ¿Qué hay del resto de la humanidad? Spinoza sugirió que la mayoría de las personas podrían beneficiarse de una religión simplificada basada en principios éticos básicos, sin necesidad de entender los fundamentos metafísicos completos. Pero esto plantea una pregunta incómoda. ¿No es esto exactamente el tipo de paternalismo que criticamos antes? ¿No está Spinoza diciendo que las masas necesitan una versión diluida de la verdad porque no pueden manejar la versión completa? Hay algo de esto en Spinoza, y es uno de los aspectos menos atractivos de su pensamiento. Pero hay una diferencia importante. Spinoza no estaba proponiendo engañar a las masas con fábulas reconocidas como falsas por la élite. Estaba sugiriendo que las verdades éticas fundamentales, el amor y la justicia, pueden ser practicadas sin necesidad de comprender toda la metafísica subyacente. Un campesino que practica la compasión y la honestidad vive tan bien como un filósofo, incluso si el filósofo comprende las causas naturales de por qué la compasión y la honestidad son virtuosas, mientras el campesino simplemente las practica porque le parecen correctas. La diferencia está en la comprensión, no en la práctica. Y Spinoza creía genuinamente que el camino hacia la comprensión completa estaba abierto a cualquiera con la capacidad y la dedicación suficientes, no limitado por nacimiento o clase o autorización eclesiástica. La vida de Spinoza terminó tranquilamente en 1677, sin drama, sin última confesión, sin conversión en el lecho de muerte que sus enemigos esperaban. Murió como había vivido, con serenidad filosófica, aceptando la muerte como parte natural del ciclo de la existencia. Sus últimas palabras, según reportes, no fueron dramáticas ni reveladoras. Simplemente dejó de respirar, su cuerpo agotado por la enfermedad pulmonar, su mente probablemente aún trabajando en problemas filosóficos hasta el final. Sus amigos publicaron póstumamente su Ética y otros escritos,
marcado solo con sus iniciales por miedo a persecución. Y lentamente, muy lentamente, sus ideas comenzaron a infiltrarse en el pensamiento europeo, como agua filtrándose a través de grietas en una presa, eventualmente causando una inundación que transformaría completamente el paisaje intelectual de Occidente. El rechazo de Spinoza al pecado original fue solo una parte de esta inundación, pero fue una parte importante, porque al mostrar que esta doctrina central del cristianismo era incoherente e innecesaria, Spinoza ayudó a liberar a generaciones futuras de la carga psicológica de la culpa heredada. No inmediatamente, no completamente, porque las ideas culturales profundamente arraigadas cambian lentamente, pero gradualmente, imperceptiblemente, la influencia de Spinoza trabajó como un ácido disolviendo los fundamentos de la ortodoxia religiosa. En el siglo XVIII, los filósofos de la Ilustración, especialmente los franceses, tomaron las ideas de Spinoza y las desarrollaron en direcciones que él mismo podría no haber anticipado. Voltaire, aunque criticaba el espinosismo como sistema, absorbió su crítica de los milagros y las profecías. Diderot, aunque nunca lo admitió públicamente, era probablemente un espinosista en su materialismo y determinismo. D'Holbach, el más radical de los materialistas franceses, escribió tratados que sonaban notablemente espinocianos en su identificación de Dios con la naturaleza y su rechazo de la teología antropomórfica. Y todos ellos compartían el rechazo de Spinoza a la doctrina del pecado original. Rousseau, aunque no era espinosista en otros aspectos, argumentó famosamente que el hombre nace bueno y es la sociedad la que lo corrompe, una inversión casi completa de la doctrina agustiniana. Los románticos alemanes del siglo XIX, especialmente Goethe y Schelling, encontraron en el panteísmo de Spinoza una inspiración para su propia visión de la naturaleza como divina. Y en el siglo XX, después de Nietzsche y Freud, después de las guerras mundiales y el Holocausto, después de que la idea misma de progreso moral y la bondad humana fuera puesta en duda por los horrores de la historia reciente, las ideas de Spinoza sobre la naturaleza humana comenzaron a parecer no ingenuas sino profundas. Porque Spinoza nunca dijo que los humanos son naturalmente buenos en un sentido romántico. Dijo que somos naturales, parte de un universo determinista, capaces tanto de grandes logros como de gran crueldad, dependiendo de si actuamos desde la comprensión racional o desde pasiones confusas, desde conocimiento adecuado o desde ignorancia. Y aquí, finalmente, llegamos al corazón de por qué el rechazo de Spinoza al pecado original sigue siendo relevante, incluso esencial, en el siglo XXI. Porque vivimos en una época donde las viejas ortodoxias religiosas han perdido gran parte de su poder, pero donde las preguntas que pretendían responder siguen siendo urgentes. ¿Qué somos los seres humanos? ¿Somos fundamentalmente buenos o malos? ¿Es el progreso moral posible o estamos condenados a repetir eternamente los mismos errores? ¿Puede haber significado y propósito sin Dios? ¿Puede haber moralidad sin autoridad sobrenatural? La respuesta de Spinoza a todas estas preguntas sigue siendo la más coherente y satisfactoria disponible para aquellos que no pueden aceptar las premisas sobrenaturales de la religión tradicional, pero que tampoco quieren caer en el nihilismo o el cinismo. Somos seres naturales, dice Spinoza, parte de una naturaleza que es divina, no en el sentido de ser sobrenatural, sino en el sentido de ser infinita, eterna, necesaria, perfecta, en su totalidad, aunque no en sus partes finitas. Somos capaces de perfección no mediante la redención de un pecado heredado, sino mediante el desarrollo de nuestras capacidades naturales de razón y comprensión. El progreso es posible no porque tengamos libre albedrío libertario, sino porque somos el tipo de seres que pueden ser modificados por la educación, la experiencia, las instituciones sociales. Y la moralidad tiene fundamento sólido no en mandamientos divinos arbitrarios, sino en hechos naturales sobre qué aumenta o disminuye nuestra potencia de actuar y nuestra capacidad de experimentar alegría. Esta es una visión del mundo que puede sostener una vida ética plena, sin necesidad de los consuelos o las amenazas de la religión tradicional. Y todo comienza con el rechazo del pecado original, con la afirmación de que nacemos no condenados, sino simplemente naturales, no necesitados de redención sobrenatural, sino solo de educación,
desarrollo, cultivo de nuestras mejores potencias.